Hey, Bienvenidas y bienvenidos a Conexión Resonante, un espacio de conversación donde exploramos distintos temas ligados a la expansión de la conciencia y el desarrollo personal. Yo soy Eric, terapeuta de la conciencia. y yo soy Boris, también terapeuta de la conciencia. En lo que nos atañe el día de hoy, en este piloto que estamos haciendo con mi compañero, es el tema de la contaminación energética y del campo áurico. Así que vamos a ir hablando sobre los temas, sobre lo que nos vamos basando según nuestras propias experiencias, también como terapeuta, lo que nos ha dado estos añitos. Así que sean todos bienvenidos. Así es. Este es un tema que nosotros hemos tomado o tocado en conversaciones ya como fuera del foco o cuando hemos tratado temas como de personas que no han tocado, que traen ciertas contaminaciones o ciertos aspectos de ellos en su vida que han atraído ciertas contaminaciones del campo áurico. Pero, por ejemplo, para mí la contaminación del campo áurico tiene que ver con esta energía, ¿cierto?, que nos envuelve, ¿cierto?, que está compuesto a través de nuestra propia energía que vamos tanto absorbiendo como expeliendo hacia afuera de nuestro aura. Entiéndase como este campo invisible que envuelve y que nos acompaña durante toda nuestra vida, y que esto es como finalmente como un cuerpo energético o un cuerpo sutil, ¿cierto?, donde se van adhiriendo ciertas entidades, ciertas Ciertas cosas cosillas. que empiezan, ¿cierto?, a molestar en el día a día, que empiezan a hacer sus travesuras. Sí, para la gente que de repente no tiene idea de lo que es un campo áurico, vamos a darle una pequeña idea más o menos de lo que es. Por ejemplo, si ustedes extienden sus dos brazos, eso es más o menos el tamaño de tu campo áurico, que también se le conoce como dona, la dona energética, porque tiene como esa forma. Obviamente eso va a depender mucho de cómo los procesó la persona, el tamaño. Se dice que, por ejemplo, han habido maestros en la Tierra que su aura ha llegado al tamaño de países, ¿ya? Pero fluctúa bastante también como la energía de las personas, que de repente cuando se hace una medición, de repente en un diagnóstico áurico, la energía de las personas, dependiendo de sus procesos, en muchas ocasiones o está más alta o está más baja. Y de repente no tiene que ver de repente con sentirse alegre, sino tiene que ver como la parte interna, porque como sabrán tenemos, y si no lo saben, 7 cuerpos energéticos. Claro, estos 7 cuerpos energéticos que comenta mi compañero son, entre comillas, capas que están una solapadas sobre otra, donde estas capitas forman en su conjunto este campo o este cuerpo energético que conocemos o definimos como campo áurico. Y en este campo áurico están las emociones, está la mente, el espíritu, el cuerpo, ¿cierto?, el alma y todas aquellas capas que componen este campo en su composición y en su unión, que es el campo áurico. Sí, se compone de varias capas, la verdad. Y principalmente porque nos contaminamos de muchas cosas. Bueno, principalmente, por lo menos en mi caso, lo primero que cuando empecé como a limpiar personas, lo primero que había eran como lo que se conocen como larvitas o huevos energéticos, que la verdad de repente la gente se puede asustar, pero la realidad de las cosas es que están en todos lados. Y los terapeutas en un principio siempre nos pegábamos de esas cosas por lo general. ¿Por qué? Porque están por sobre todo en los lugares donde hay más gente, los cementerios también, y lugares muy antiguos de igual forma también. Pero todo lo que se pega no es como acá, es como afuera del aura, a menos que tenga fisuras energéticas. No sé si mi compadre ha tenido también esa experiencia de tener una fisura. Sí, de hecho las fisuras, las que yo he tenido, la mayoría han sido por cosas que heredo, ¿cierto?, de otros fractales, o incluso cosas que, Ufa. heridas emocionales que han dejado marca en el cuerpo áurico y que el cuerpo áurico se resiente, ¿cierto? Y ahí han entrado, por ejemplo, entidades, han entrado parásitos, larvas. Pongámosle la etiqueta, el nombre que queramos, finalmente
creo que se mueve dentro del mismo campo, ¿cierto? Que es aprovecharse de estas debilidades que uno tiene y que finalmente te enferman de esta forma y que se manifiestan física, emocional o mentalmente dependiendo del estado en que sea la contaminación. De hecho, como bien nombra Boris, normalmente estas densidades, ¿cierto? O estas suciedades energéticas, normalmente la encontramos donde hay mucha concurrencia de personas, no necesariamente un lugar que a simple vista parezca como algo malo o algo peligroso, pero por ejemplo se pueden encontrar en el transporte público, en edificios públicos, incluso en lugares públicos como plazas, ascensores de edificios, ¿cierto? Porque ahí de una u otra manera se ha anclado o ha encontrado alojamiento alguna densidad energética que entendemos por densidad energética es algo que se está moviendo, está vibrando, ¿cierto? Una frecuencia que es pesada, que es pesada en el sentido de, por ejemplo, que se mueve en miedo, en tristeza, que se mueve en situaciones o en calibraciones energéticas donde finalmente estos se aprovecha de los estados de uno mismo para retroalimentar esto. Por ejemplo, cuando la gente que está con depresión, normalmente hay muchas cosas raras que siguen a este tipo de personas y que le alimentan esta depresión. Sí, total. Por ejemplo, pareciera que cuando, no sé si la gente empieza con su periodo de introspección, sanación, se dan cuenta de repente de algo que estaba en el inconsciente, empieza un proceso, para que andemos con cosas. Y en ese proceso de repente la persona pasa por una desconstrucción y su campo áurico a veces puede bajar, y en esa baja se pegan de repente muchas cosas que de repente están resonando con esta herida que se encontró, con esta emoción. Entonces es ahí también cuando el cuerpo energético y el aura se vuelve como más permeable, podríamos decir. Y es ahí donde se pegan huevos, se pegan entidades más densas, miasmas, se genera, las emociones atrapadas están más dentro del cuerpo emocional, más que del áurico. O según tú crees que también, no, sí, también diría que es que es parte del campo también, las emociones, ¿o no? Sí, además que la emoción es una fuente de energía bastante potente y que alimenta, sí, verdad, alimenta hartas cosas, tanto buenas como, entre comillas, como malas. Pero sí, yo creo que sí, el cuerpo emocional es uno de los que más deja entrar este tipo de energía, que finalmente podemos entenderlo, por ejemplo, que el campo áurico es como si fuese un campo electromagnético, como el de la Tierra, ¿cierto? Que lo protege de cosas. Y cuando uno sufre un trauma, un miedo, algo que te saca de tu centro, este campo se tambalea, se mueve, se debilita, como dice mi compañero acá. Sí. Entonces ahí es como cuando uno les baja las defensas, entra el resfrío. Aquí te bajan las defensas energéticas y entran los bichitos. Sí, de hecho por esos movimientos de repente muy bruscos que nosotros nos provocamos de repente con energía, que me pasó cuando de repente por querer sanar algo más rápido movía energía demasiado brusco, me generaba fisura en el campo áurico, y al generarte fisura obviamente cuando se pega algo llega más profundo y puede generar más cosas, la verdad también. Claro. Para los que no sepan, una fisura es como si tuviésemos un tajo en la piel, en este caso en la piel. Una grieta. Una herida. Y esa herida, como está expuesta, ¿cierto? Entre comillas, una fisura, ahí por donde entran larvas, parásitos, huevos o cualquier otra entidad que esté dispuesta a entrar en esa parte. Por eso es importante cuando nosotros hacemos este tipo de servicios, ¿cierto? De reparar o de limpiar las partes áuricas. Normalmente uno lo primero que hace es tapar esta fisurita, tapar las grietas, ¿cierto? Es como cuando uno está poner como su parche energético. Exacto. Y ahí uno empieza después a levantar o a fortalecer este campo. Claro, entonces podríamos decir que la contaminación energética como tal es
como una carga que se va, al final es energía interactuando con energía, para que la gente de repente se asusta con los nombres que tienen las, por ejemplo, los desencarnados, la gente le da como un poquito de miedo de repente eso. O de repente el mal de ojo, que también es súper típico, que de repente la gente suele tener. Hay muchas cosas que no nos damos cuenta, pero que giran alrededor del campo áurico muchas veces, hasta que ven una oportunidad de repente, por decirlo de una forma, de entrar. Y no es que estén esperando, pero es como energía, como les decía, interactuando con energía simplemente. Y cuando de repente tenemos estas bajas, es como pum, ahí cuando entran. Y si hay una grieta, obviamente entra más profundo. Pero al final es como la carga del campo energético, la contaminación, como decirlo de una forma. Porque cosas que se nos puedan pegar y cargar, están los miasmas, el mal de ojo, el ataque psíquico, el ataque onírico, magias también. Y un sinfín de cosas que también se testean dentro. Hay páginas y páginas que podría decirle de cosas que se pegan. Sí, de hecho, finalmente, a pesar de que, por lo menos desde la perspectiva como lo veo yo, tengan nombres distintos, que desencarnados, que miasmas, que no sé qué, finalmente se traduce como algo que es lo mismo, que es energía, una frecuencia que tiene un estado, tiene una polaridad o tiene una forma, entre comillas, específica, que se mueve en esa forma. Por eso hay gente que ve sombras, hay gente que siente cosas, hay gente que de repente, hoy me duele aquí, pero voy al médico y como que no hay nada, y como que es muy probable que en esa circunstancia haya algo, una energía dando vuelta o una carga que está molestando el cuerpo físico y se está manifestando de esa forma. Sí, al igual que muchas veces los egregores también en su tiempo también me tenían de hijo, por decirlo de una forma. Sí, bueno. Que los egregores también lo podemos entender como formas de pensamiento, ya que están cargadas también con cierta densidad. Y que obviamente mucho de esto tiene que ver con los miedos internos, con las heridas no tratadas, con las emociones por sobre todo también. Entonces todo lo que tenga como una, de repente en algunos casos, lo que es más en sanación, que tenga como una huella energética resonante desde el interior hacia el exterior, lo va a traer de cierta forma. Eso porque finalmente vibra de alguna forma y uno lo que lanza para afuera es lo que recibe de vuelta. Finalmente es como decirle al universo, oye, estoy vibrando en esto, por Reflejo, lo tanto es esto lo que quiero sentir. Por eso no es recomendable cuando uno está entre comillas en crisis existenciales, emocionales o grandes cambios o cierres de ciclo. No es muy recomendable desde mi experiencia tratar de abarcar mucho o tratar de hacernos el desentendido con lo que estamos pasando, porque finalmente te pasa la cuenta y te puedes de una otra manera contaminar más fácilmente o más fuerte de cosas que no quieres que te lleguen. No sé cómo ha sido en tu caso. Ay. Es que claro, es que en su momento cuando hacía muchas limpiezas, que obviamente pasé por ese proceso de terapeuta energético de limpiezas, me di cuenta que en mucho de todo esto, si no arreglabas lo que tenías dentro, por más que uno se limpiara el campo energético o las cosas que se te pegaran, se iban a seguir pegando, atrayendo a muchas otras cosas. Entonces, por eso, por lo menos en mi caso, me volqué más a lo que era la sanación, porque era como la forma, entre comillas, más rápido de llegar al problema. Porque también cuando te pones muchas protecciones, y puedes ponerte la cantidad de protecciones, hacer los cursos que queráis, pero al final si hay cosas que no arreglaste adentro, te voy a seguir contaminando. Te pongáis la capa de invisibilidad o el escudo de Miguel más fuerte que encontré, voy a seguir resonando con esas cosas. Sí, porque finalmente ahí lo que uno está atacando es el síntoma más que entre comillas, el origen. Es como cuando uno va al médico y uno está resfriado. El resfriado no se quita con nada, es un proceso normal del cuerpo. ¿Y qué es lo que te dan? Paliativos netamente para los síntomas, para la fiebre, los dolores, ¿cierto? Las náuseas, el cansancio, pero no te mejora como tal. Aquí es algo parecido.
por ejemplo, si yo soy propenso, entre comillas, que me sigan entidades, es muy probable que yo esté sintonizando con esas entidades y por eso me están siguiendo. Por ejemplo, puede ser que le tenga miedo a estas entidades. Entonces, como me pongo en estado de alerta, es como un faro para polillas. Llegan todas las polillas a la luz y todos me ven y llegan todos. ¿Por qué? Porque mi frecuencia o mi estado, entre comillas, anímico, me está diciendo el resto, ¿cierto? A lo que me está rodeando, entre comillas, entidades, de que estoy sintiendo esto por ello, entonces como, bueno, si nos quiere sentir, vamos. Entonces, claro, por mucho que uno vaya en un terapeuta, ¿cierto? O alguien similar de que, oye, límpiame, sácame esto, qué sé yo. Claro, la terapia lo va a hacer y muchas veces dura un tiempo. Pero como bien dice mi compañero, si yo no saco de raíz el problema o no ataco de la raíz del problema, es muy probable que esa entidad vuelva, se vaya, vuelva. Sí, claro, no la misma. O puede Pero sí. Claro, claro, sí. Pero por ejemplo, obviamente para cada situación es distinto, se integra de forma distinta. Porque, por ejemplo, voy a poner un caso. De una vez me llegó un profesor que estaba constantemente, bueno, a los profesores, a los que son jefes, por lo general tienen una carga importante, por lo menos los que me han llegado, porque reciben bastante atención y harto mal de ojo en algunos casos. Lo que al final te baja la energía, no es tan grave tampoco. Pero bueno, depende de lo que la persona también energéticamente pueda soportar también. Pero por ejemplo me llegó este profesor y cuando lo que de repente bajó mucho su vibración porque tuvo, no me acuerdo qué, una discusión muy fuerte con otro profesor. Y eso le hizo bajar, le afectó bastante, le hizo bajar mucho su energía y se pegó algo. En ese caso no tenía que hacer como una sanación como tal, porque no siempre se trata como de una sanación. Muchas veces la limpieza es como el momento, simplemente que se dio la tormenta perfecta para que en algunos casos se te pegara algo. Entonces este profesor no tuvo que hacer como una sanación, simplemente fue un momento en donde bajó la energía de su campo áurico y algo resonó con la pena, con la rabia y con la impotencia, y fue como esa limpieza, prácticamente la limpieza emocional que constituyó y la de la entidad que me acuerdo que había. Sí. De hecho, lo que tú dices, quizás algunas personas dicen ya, pero ¿por qué si, entre comillas, me pongo triste, se me acercan cosas? Lo que pasa es que hay muchas de estas entidades, de estas manifestaciones, que les gusta, entre comillas, el olor, el sabor, como ustedes lo quieran entender, de esa energía en particular. Entonces, como les gusta esa energía, se sienten atraídos y, entre comillas, se alimentan de esa energía. Es por eso que para mantener el más tiempo posible ese estado, para que no soltarte, de una otra manera alimentan, por ejemplo, una pena, una rabia, una frustración, sí. ¿cierto? Y en el caso del mal de ojo, finalmente, desde mi experiencia, estas entidades o estas energías alimentan al emisor de este mal de ojo. Por ejemplo, si no sé, un jefe, por decir algo, me tiene envidia, ¿cierto? Estas energías van a esa persona para proyectar de vuelta esa energía, en este caso, supongamos que en mí. Entonces, por eso cuando uno devuelve algo, cuando uno hace una limpieza, normalmente, o uno lo tira al universo, ¿cierto? Para que haga su trabajo, lo transmute y aquí no pasó nada. O bien, entre comillas, una limpieza kármica, si podemos llamarlo de esta forma, que es cuando uno devuelve, ¿cierto?, el regalo indeseado y le decimos, toma, esto es tu regalo, gracias, no lo quiero, hazte tu cargo. Es como una devolución de una compra que nunca hicimos. Entonces ahí es donde empieza a pasar otro proceso. Sí, claro, ahí también, para los que no llevan como un camino, pero sí constantemente llevan como una higiene energética, de repente no es tanto. Hay gente que se ve una pura vez y chao. Pero los que conozco que llevan como un camino, como mi compadre acá, y también yo, como de sanación, de ir arreglando cositas, hay algo que de repente tenemos que aprender sí o sí, que es como el empoderamiento energético.
Y aquí me gustaría agregar algo que escuché hoy que me pareció súper fascinante, que es una parábola de Buda. No sé si la voy a compartir. Em, es que no estaba en la pauta, pero así es esto. Em, Estaba Buda y llegó con sus alumnos cuando ya había iniciado su camino, y llegó un antiguo maestro que también hacía como enseñanzas parecidas a las de Buda, quejándose, obviamente insultándolo, diciéndole de todo, que él no sabía nada, que de cierta forma era un chanta, que le había robado a todos sus alumnos. En fin, lo subió y lo bajó, como se dice en buen chileno. El ego ahí, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Y Buda lo único que le hizo fue sonreírle. Y esta persona que llegó se enojó mucho más, diciéndole, yo sabía que no me iba a decir nada, no tenéis nada que decir, porque sabéis que es verdad, sabéis que eres chanta, no sé, un sinfín de cosas. Y se fue. Y sus alumnos se acercaron y le decían, pero maestro, mucho de lo que él dijo era mentira. Y le decían, sí, pero ¿qué pasa cuando él le dijo a sus alumnos? ¿Qué pasa cuando alguien te ofrece un regalo y tú no lo aceptas? ¿De quién? ¿Con quién se queda el regalo? Los alumnos decían, con el que lo trajo. Exactamente. Todo lo que trajo él se lo lleva él porque yo no lo acepto. Porque es como cuando tomas como el enojo, la rabia de repente, es como agarrar, no sé, un erizo de mar y arrojarlo. Y como tú tienes la opción, no, yo no lo quiero eso, no lo voy a tomar y lo voy a regresar. Por eso, todo lo que trajo esa persona se lo queda él. Y es como el mundo exterior no tiene por qué interferir con mi mundo exterior. No debería, pero a veces pasa. Pero es una buena enseñanza que me pareció muy buena de compartir. Sí, de hecho, yo creo que eso también se aplica cuando, por ejemplo, uno está normalmente en el trabajo o interactuando con personas en un ambiente que es de estrés, ¿cierto? Es como de que hay que hacer mucho, sobre todo en las partes laborales. Es como cuando se te acerca alguien y, no sé, está alterado o está enojado o algo, y trata como de descargar, ¿cierto? Eso contra alguien. Y no sé, esto es tu culpa, esto es tu responsabilidad, o simplemente el hecho de ventilar contigo es como para que pasarte esa carga hacia ti. Entonces, claro, ahí Exacto. depende también de uno si engancha con eso y lo deja pasar, o entiende de que esa persona, a pesar de que lo diga con palabras, no es conmigo porque finalmente está en una situación de que lo puso en esa forma y está reaccionando de una manera. Entonces, desde mi experiencia por lo menos, cuando en el trabajo pasan este tipo de cosas, hay que hacer como el ejercicio básico, que es respirar, tratar de no tomárselo a pecho y tratar de seguir y no recibir lo que te están mandando. Sí, no es. Obviamente en su momento la aplicación de todas estas cosas, de herramientas de conciencia emocionales, psicológicas, terapéuticas, va de a poco. No es como que, la escuché y ya y ahora voy a aplicarla. Obviamente en su momento vas a tener que como exponer, no, diría que como hacer presencia con tu espada, Miguel, pero no ocuparla, de cierta forma. No sé si se entiende. Claro, así como, ok, estáis atacando, me da lo mismo, pero tampoco como que te pases de la raya, ¿cachai? Sí, Pero porque obviamente de a poco, ya después, pues Buda era un iluminado. Nosotros estamos en el proceso de, si es que... lo tenía bien claro Buda. Sí, pues. Sí, sí, de hecho creo que cuando yo empezaba, yo creo igual que tú, en esta etapa de limpieza, ¿cierto? Uno empieza a sacar estas cositas que no sabía que tenía, o que uno dice, ¿y esto dónde salió? ¿Y por qué está conmigo? ¿Qué sé yo? Normalmente o por lo menos en los casos que yo he visto, cuando uno empieza a retirar, ¿cierto? Estas cosas, claramente lo primero que uno siente es alivio. Uno se siente más liviano, ¿cierto? ¿Qué sé yo?
pero también me ha pasado el caso opuesto donde la persona lo ha resentido mucho y ha sufrido la famosa crisis curativa. Que para los que no sepan, Ufa. la crisis curativa es cuando te empieza a doler el cuerpo, te duele el pelo, uno como que entra en un estado como de resfriado o de gripe y como que pega. No sé, en tu caso. Sí, te duele la vida. Sí, me ha pasado muchas veces que he pasado como por una crisis curativa un poquito fuerte, pero ha sido como la vez. Y no siempre se da, muchas veces la gente tiende a pasar muy por el inconsciente y también depurar a través de sueños. Hay una crisis curativa, el detox energético que se le conoce, físico y emocional, yo diría que son como las más fuertes. Cuando te da emocional, lloras y lloras y lloras y lloras y lloras. Y también depuras a través de los líquidos. Después de, por ejemplo, limpiarte todo el campo áurico, sí, ya es parte de la sanación totalmente. Porque hay cosas que se están reacomodando. Y obviamente se habían cosas ahí hace tiempo. El cuerpo tiene que irlas botando otra vez. Del llanto, de la sudoración, de colitis, de mucosidad y un sinfín de cosas. Dolores de cabeza, irritabilidad, También, claro. desborde emocional. Claro. También ansiedad. También muchas veces, que me acuerdo que lo discutimos una vez con Eric, por qué daba ansiedad cuando ya no estaba lo que de repente se sacó, se sanó. Y llegamos a la conclusión de que obvio era porque mucho de, por ejemplo, alguna creencia que estaba en el cuerpo mental, por ejemplo, y bueno, también hay cosas que se arraigan a otro cuerpo, pero era porque mucho de tu energía iba a ese problema, a ese escenario, a ese objeto, a esa persona, y cuando ya de repente logras sanar, arreglar, liberar lo que estaba ahí, de cierta forma tu energía que estaba constantemente yendo hacia ese lugar ya no está, entonces no sabe qué hacer. Entonces la gente se tiende como, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que sentir? ¿Quién soy? Sí, Y porque llega la ansiedad. en ese estado estás súper acostumbrado a estar con esa carga y que te la saquen de repente Sí, te descoloca. sí, y más si hubieron de repente resistencia. Y la resistencia sí que molesta, va la redundancia, cuando se resiste. Porque Sí, se aferra con uña y diente y sí, y cuesta. Sí, porque ahí también sí, entra total. en juego las creencias, entonces como que cuesta esos casos de esa forma, creo yo. Sí, y como hablábamos también del tema central de lo que era Laura, que nos debemos un poquito, creo yo, pero necesario total, también. Hay varias capas, y dentro de esas capas también se rigen por los, se rigen por los chakras. Entonces, hay muchas capas. De hecho, creo que hay una capa, no creo, sé que hay una capa que también rige como la parte karmática, cuando de repente estás sanando muchas cosas y se rigen también desde ciertos centímetros del cuerpo. Entonces, cuando de repente se saca algo de ahí, hay como también un cambio desde el interior, desde los cuerpos energéticos que nos rigen. Sí, de hecho, intentando como abriendo un poquito el tema, yo creo que cuando estábamos estudiando o aprendiendo todas estas técnicas de limpieza, qué sé yo, a nosotros siempre o por lo menos en la formación que yo tuve, siempre nos enseñaban a protegerse. Y la típica protección es como hacer un gesto, ¿cierto? Ponerse una armadura, ponerse un manto. Una capa de invisibilidad. Claro. Pero con el tiempo nos dimos cuenta de que finalmente, por muchas capas que yo me ponga, los tengo acá, los tengo cerca. Entonces los sigo teniendo presente de otra manera. Quizás no me toca, quizás no me afecta, pero está ahí rondando. Entonces, entre comillas, nos dimos cuenta de que finalmente lo que hay que hacer es que este campo, esta protección que uno se pone encima, hay que expandirla. Y al expandir, uno crea un campo limpio, entre comillas, ¿cierto? Donde lo que te molesta ya no lo tienes acá, sino que está bien lejos. Por lo tanto, ya no se siente, ya no lo ves, ya no te
estorba, ¿cierto? La visión, por decirlo de una forma, o tu canal auditivo, porque de repente uno también escucha cosas, ¿no? Sí, ¿Cierto? Entonces, para aquellos sí, que tienen, como bien dijo mi compañero, regímenes de limpieza, intenten empezar a practicar la expansión de sus campos energéticos, de expandir estas protecciones. Y yo creo que van a darse cuenta de que baja bastante la intensidad. sí, totalmente. Y para de repente todos estos procesos, porque en mi caso antes, cuando estaba aprendiendo, era mi proceso de aprender cómo a protegerme y a defenderme, entre comillas. Em, Era como una media hora y mínimo 5 minutos de estar poniéndome protecciones antes de salir, siquiera a comprar algo. Y eso tampoco es vida, porque claro, de repente el tú protegerte es como estar diciendo a la energía, tú me puedes hacer algo. Entonces la idea es no hacerlo como desde el miedo de se me va a pegar algo, que eso después lo entendí, sino simplemente de que no te influya, pasar nomás. Hay cosas que tienen, por muy densas que sea, tienen su lugar para existir, tienen ahí. Entonces, Tiene es su como, mira, propósito. una cosa ya. Sí, y sigo mi camino, porque en el tema de las contaminaciones, por ejemplo, el que yo contaminarme y que la pasé en su momento súper mal, también fue como mi maestro de, ok, si hay algo que de repente está resonando conmigo, tengo que ver qué es. Obviamente ahí todo ese cambio y evolución fue un poquito desde el caos, sino tanto desde el amor, pero todo proceso es así. Eh, entonces, claro, si se me pegó una entidad, si se me pegó un egregor o se me están llegando cosas y activando cosas, es porque obviamente hay algo que está en mí que tengo que solucionar de cierta forma. Obviamente no se trata de ser como totalmente limpios y perfectos, porque no sé si como humanos podemos llegar a esa perfección. Sí he sabido de gente que de repente puede hacerlo, pero o que ha llegado como a ese de soy impenetrable de cierta forma, pero no sé si estar como 100%, ¿cómo decirlo? No sé si sano, pero tan fuerte sin que de repente otro proceso te influya, no, no sé si va, no sé si es la labor. Es que Y eso va dentro de mi opinión. No es tan así para que la gente entienda que no hay verdad absoluta. Ustedes siempre duden y quédense con lo que más resuenan de lo que diga yo o lo que diga Eric. Lo dejo ahí. sí, eso es una relación muy importante. O sea, lo que comentamos acá no está en piedra y no tenemos la verdad absoluta de nada. Son nuestras experiencias, nuestros puntos de vista que nos han llevado por estos caminos y hemos llegado a estas conclusiones, nada más. De hecho, sin ir más lejos, yo me acuerdo que una vez fui a la casa de una persona y era como un tema de trabajo, años atrás. Y al salir, ya estaba anocheciendo, estaba así como oscureciendo, era casi como otoño-invierno. Entonces aquí ya se estaba oscureciendo temprano. Y me estaba yendo caminando hacia mi casa y empecé a sentir la mirada en la nuca. Entonces yo miraba para Oh, atrás y no pasaba nada. Llegué a mi casa, sentía todavía la mirada. Yo decía, pero ¿por qué? Y me acuerdo que en un momento, sí, ya cuando estaba a punto de irme a acostar, fijo la mirada como en la pared que tengo a los pies de la cama y veo una silueta así como un esqueleto. Y dije, se me pegó una entidad. Dije. Así que me tuve que poner a trabajar. Me tuve que poner ahí a limpiarlo, a sacarlo. Me costó sacarlo porque en esa época yo estaba recién, entre comillas, practicando y claro, la entidad usaba su arma más fácil que infundir miedo. Entonces sí. cuando te infunden miedo como que uno se empieza a echar para atrás un poquito y como que no te concentras en la limpieza como tal. Cuento corto, finalmente lo logré porque me ayudaron. Llamé a un amigo, le escribí, oye, tengo algo en mi casa, ayúdame.
lo pudimos sacar. Ayúdame, eso es. Sí, ayúdame, lo pudimos sacar y a la persona ya, menos mal que fue una única vez porque como fue un tema de trabajo súper puntual, pero imagínate quién más ha tenido en su hogar o en su lugar de hábitat que fue como, mira, me sobra, llévatelo. Sí, es que a mí también me ha pasado, por ejemplo, yo empecé como con todo esto de como aprender a protegerme cuando estaba estudiando, cuando me iba a la universidad. Entonces, sí o sí tenía que pasar a salir de la casa y pasar cerca, por ejemplo, del estadio de Víctor Jara, que está como por Mage, quizás que no me equivoco. Y ahí es un lugar pero ultra cargadísimo, que yo lo veía de lejos y jamás diría voy a pasar por ahí. Porque en su momento obviamente tenía mucho miedo, ¿cachai? Pero era como, pucha, no quiero salir de mi casa, no quiero salir. Y al final me restringía mucho desde el miedo. Y era como, no, tengo que obviamente tener fe, confiar en mi empoderamiento, en el proceso también. Y, y aún así de repente, había veces que de repente ponía un pie fuera de mi casa y me contaminaba y otras veces ahí en el centro mismo de repente se me pegaba o se me subía algo. Y era como, oh, ya, voy a tener que llegar a... Pero claro, intentaba limpiar afuera lo que tenía que no era y tenía que arreglar lo que tenía adentro. Y abriendo paso también al campo áurico de las casas. La verdad que yo creo que se habla muy poquito, súper puntual, de que la casa también tiene chakras y también tiene un campo áurico. Y proteger esos espacios también y limpiarlos, pues sobre todo, puede ser muy, muy beneficioso, porque de repente me pasó mucho que limpiaba mi campo áurico, me limpiaba yo, me sanaba, sacaba emociones, implantes y muchas otras cosas. Y de repente mi casa también se contaminaba de eso, porque de cierta forma la casa también es como una de tus primeras defensas, también junto con los animales. Entonces también, si mi mamá me contaminaba de algo, mi casa también se solía contaminar porque de cierta forma también me protegía. Sí, claro, porque las casas, los espacios, las habitaciones también tienen un anclaje simbólico de un reflejo de uno. No sé, pues las habitaciones representa X cosas, ¿cierto? La cocina representa otra X cosa, el baño otra cosa. Y normalmente cuando se manifiestan estas contaminaciones, ¿cierto? Energéticas, si se manifiesta en un lugar específico de la casa o se siente más en un lugar específico de la casa, posiblemente es un reflejo indicativo de donde me está diciendo donde yo tengo que poner la atención para que trabajar ese aspecto. Y trabajar ese aspecto, entre comillas, en paralelo, se refleja en mi lugar de hábitat, sobre todo si donde vivo solo, porque en lugares compartidos ya es un poquito más complejo, pero si vivo solo o con gente muy, muy, muy acotada, es muy probable que ese espacio con el tiempo se vaya limpiando solo, sin necesidad de yo hacer una limpieza al espacio. También. Pero también es recomendable hacerlo una forma de apoyo o de refuerzo. Sí, sí, totalmente. Y también el campo áurico también de los animales también, que también son una de nuestras primeras defensas. Sobre todo los gatos. Bueno, no, o sea, todo animal que viva contigo, de hecho. Pero los gatos y los perros tienen una labor de acompañamiento muy importante con las personas. Pero el campo energético de los gatos, de su aura, de repente puede llegar al tamaño de una habitación. He visto, así que también ellos son unos grandes guardianes y protectores del campo y del astral. Los perros también, de forma física y con su ladrido, también limpian bastante a las personas y los espacios. Es por eso que el perro más grande ladra menos veces y el perro chico ladra más veces, porque de cierta forma cuando están limpiando algo necesitan como esta potencia, por decirlo de alguna forma. Y también se pueden contaminar, también pasan por sus procesos. Y también, por ejemplo, a mis mascotas en su momento también le hice terapia, que también se puede para la gente que no lo sabe, en caso de, porque sí, ellos en su amorcito nos protegen bastante y no lo sabemos. Sí, tienen una misión, desde mi conocimiento, muy importante, sobre todo evolutivo en parte de ellos como guías, y algunos muchos guían como maestros, en otro nivel de conciencia, obviamente. Total.
Pero, por ejemplo, no sé si te ha pasado que uno se siente así como, entre comillas, cargado, ¿cierto? Así como que tenso, qué sé yo. Y tú vas, así que los que tengan mascota o los que no tienen mascota, te acercas a a un animalito, ¿cierto? Y se deja acariciar, porque obviamente no es llegar a acariciar, se deja acariciar. Obvio. Ese animalito, uno siente así como que uno que baja, ¿cierto? Y como que uno termina de acariciar al animal, el animal, ¡pum! Se sacude esta energía o esta carga, ahí se está autolimpiando de la limpia que nos ayudó a Sí. hacer. Sí, sobre todo los gatos que son buenos para transmutar energías. Ellos con su ronroneo hacen como una especie bueno, con su pura compañía de repente hacen como un reiki de repente a las personas. Entonces los gatos, si de repente se te pegó algo, tenía algo ahí, ellos lo van a absorber y lo van a ir transmutando. Y por eso se dice que de repente los gatos engordan tanto porque están transmutando energía de repente de los dueños o el espacio. Sí. Por eso se te Sí, acercan, te tocan, duermen sí, cerca de uno, te masajean. masajean, te Sí. acarician, qué sé Por yo. ejemplo, el gato de mi mamá me la masajea harto, siempre. Y del mismo Y lugar. dije, ese está cumple. Por lo general, que los gatos siempre han sido buenos para masajear el pecho, el torso de las personas, porque ahí se mueve mucho, desde el chakra corazón. Sí. Entonces, eso como con los animales, las casas. Y obviamente no se contaminan, por ejemplo, una casa, hasta el momento, por ejemplo, no me ha tocado limpiarle como emociones ni creencias a una casa. Pero tampoco puedo decir que una casa no puede tener emocionalidad, porque tienen que entender que de repente son extensiones de nosotros, así como también de repente nuestros propios proyectos. También han habido casos en que se testea un proyecto y de repente puede tener cosas que tenía la persona, porque como que se comparten. Y hay gente que también limpia los Instagram, páginas web y cosas así, pero Vehículos. al final, sí, vehículos también, objetos. Sí, obvio que los objetos se cargan, sí. Por eso yo no recomiendo mucho tampoco comprar como cosas usadas. Siendo que antes tenía una recuerdo una vez, voy a decirlo como anécdota, tenía como una empresa o sea, no empresa, tenía una página de ropa americana hace muchos años atrás. Y nos iba bien, porque lo hacía con otra persona. Y recuerdo que una vez abrimos un fardo y la verdad, y estábamos viendo la ropa. Y recuerdo que de repente la habitación se puso pero densísima, así como que, no sé, como si estuvieras pasando por un sanatorio abandonado, no sé, una cosa así. Fue como que de repente la energía bajó brigidísima. Y como que nosotros nos fuimos de la habitación porque estábamos, como nos mareó, así como, no sé, estaba muy cargada la ropa. Que venía, no me acuerdo de dónde, Estados Unidos parece. Y fue como en ese instante, obviamente, no era ni terapeuta, estaba estudiando otra cosa, que otro de los estudios que tenía. Y fue como que llamamos a un amigo que en su momento conocía más de energía y cosas así, y nos dio unos consejos de ventilar, prender un saumo y cosas así. Y ayudó bastante, la verdad. Sí, es lo básico, es como el kit de emergencia. Sí, claro, rompe en caso de emergencia. Entonces, obviamente que las cosas también se pueden cargar. Y obviamente los cuarzos también tienen un campo, y también las protecciones que uno se pone recibe cierta carga también. Por eso siempre no es llegar y ponérsela y no limpiarla nunca más. Siempre se recomienda pasarle un humito para que también, por ejemplo, la plata no se vaya poniendo tan negra también. Hoy la plata es muy buena antena conductora para absorber esta cosa. Sí, total. Yo he visto joyas nuevas. Claro, a las 2 semanas están negras, pero negras. Pero así como si hubiesen pasado años por esa joya. Años. Y una las limpia y siguen negras. De hecho, no sé si Sí, es que te ha pasado cuando tú lo tomas, se siente el peso. Sí. Y de repente yo tomo mi anillo y es como, ¿por qué está tan pesado? Así, y siento como una estática. Dije, esta cosa está, pero te agregás. Sí. Llévenselo de acá. Sí, es que la gente tiene que entender
que muchas veces no nos damos cuenta, po, y estamos cargados de todo esto y obviamente tenemos mucho menos energía para hacer cosas porque nuestra energía está yendo para otro lado, ya sea porque estamos contaminados o hay algo interrumpiendo el flujo energético, como lo podría ser alguna entidad. Entonces, imagina que, como dijimos al principio, extiendes tus dos brazos, ¿ya? Ahora imagina que estás en el metro en horario punta, o sea, el campo energético de personas que hay alrededor tuyo se está compartiendo con el tuyo también. Entonces, si no lo resguardas, imagínate que es, no sé, en el porcentaje de gente, pero no sé, te conoce personas alrededor y ninguna, nunca se ha hecho ninguna limpieza, obviamente, de cierta forma, si tú tampoco tienes como una higiene energética, es probable, no 100% en algunas ocasiones, de que también se te peguen cosas, porque como dijimos, en muchas ocasiones depende de los procesos de las personas también, como para que se cumpla como este requerimiento, entre comillas, para que se te pegue algo. Sí, de hecho, para los que no sepan, en nuestro ambiente constantemente hay de todo. Que lo veamos, lo sintamos o no, es otra cosa. Pero Es otra cosa. constantemente estamos interactuando con algo. Entonces es, por decirlo, no decirlo imposible, es muy difícil que por mucha protección que nos pongamos encima, es muy difícil que no interactúe algo con nuestro cuerpo, nuestro campo áurico. Por lo tanto, yo lo digo ahora porque, así como mi compañero, yo era de esos que, no sé, porque el cristal, que el humo, que el agua, que la protección, que el rayo, que la frecuencia, que el enraizamiento, era como capa. ¿Qué pasaba? Que finalmente uno se pone como obsesivo con la limpieza y uno finalmente entra como un estado de, por lo menos yo me acuerdo de mí, de alerta o de miedo constante, que finalmente era total. como llamar más, porque estaba tan atento de que si me pegaba algo o si me topaba con algo, que finalmente era como que, oye, vengan porque sé que están ahí, vengan. Entonces, a mí, por lo menos a mí me costó mucho darme cuenta de eso y dar a entender de que finalmente, mientras más, entre comillas, más los ignores y tengas certeza de que no te van a hacer nada, no necesitas levantarte capa sobre capa, sino que tu propia fuerza de voluntad genera este campo, ¿cierto?, de protección que te mantiene de una otra forma a cierto límite ciertas entidades o densidades. Obviamente, si tienes, entre comillas, una baja de voltaje, ¿cierto?, una emoción ahí que te saca de balance, este campo se resiente y puede obviamente pasar algo. Tampoco es 100% impenetrable. Sí, o sea, no sé si es parte de la naturaleza humana el que lleguemos como hasta perfección, pero por lo menos he escuchado de personas que han llegado, pero más nunca lo he visto. Pero, por ejemplo, sí, también cuando, al igual que mi compañero, cuando pasamos como este proceso, yo llegaba y me limpiaba, una vez, para los que son terapeutas de Cruz de Anca, para que se hagan una idea, una vez, en un puro día, hice como 14 limpiezas entre lo que me hacía a mí y a mi casa. Y eso fue mucho, obsesionado total, como decías tú, ¿cachai? Porque como dije también, quería como liberarme de lo de afuera, pero si no me liberaba de lo de adentro, estaba complicada la cosa. Ojalá alguien me lo hubiera dicho, yo pasé ese proceso para que no lo pasen ustedes. Vean que es lo que está resonando también. Es no pasarlo. Porque uno se empieza a ser consciente de todas estas cosas. Entonces como sí. Es como cuando alguien descubre, entre comillas, la alimentación sana, o cuando uno empieza a leer las etiquetas de los alimentos, empieza a decir, oye, pero esto me hace mal, y esto también. Entonces uno como que se obsesiona finalmente con toda la etiqueta. Aquí es algo parecido. Claro, veis los sellos y es como, Sí. Entonces por lo menos a mí fue algo parecido. A mí me costó mucho soltarlo, no lo voy a negar, me costó sus buenos años porque tenía, no sé si era miedo, pero quizás sí la poca confianza en mis propias capacidades de decir, ¿sabes qué? Entre comillas, mi fuerza de voluntad es capaz de mantener a raya o mantener en otra frecuencia mi estado en un centro que a mí claramente me costaba encontrar y sostener. Pero cuando entré como entre comillas, en ese estado zen,
me fue mucho más factible, mucho más fácil sostener este campo ya, entre comillas, en más alta vibración. Sí, a mí me ayudó mucho mi compadre Eric en ese sentido, porque también pasé como de un momento de caos a otro momento de caos y fue como, claro, entender que todo tiene su propósito, que Dios está en todo, incluso como en lo más denso también, y cada cosa tiene su tarea. Es difícil verlo cuando de repente, claro, juegan con tus miedos, como mencionamos antes, y y te sentirá literal. Entonces, claro, obviamente sentí como un rechazo. Yo hace mucho tiempo le tenía como mucho rechazo a lo que eran estas cosas. Pero hoy en día, si es que de repente, no, ya, o gracias a los maestros, a Dios y con las personas que me he topado, ya no, ya casi no recibo, no se me pegan estas cosas, pero de repente, obviamente por los mismos procesos de la vida, bajamos voltaje, como dice Eric. Entonces, si se me pega algo, la verdad, como algo súper puntual. Y no es porque de repente hay algo no solucionado, sino que de repente también es parte de Sí, de hecho vivir. sí, uno que experimenta estas cosas es parte del propio camino, como lo decimos antes, de entender cosas que, o mejor dicho, de ser consciente de cosas que están a nuestro alrededor y que no le hemos puesto la atención suficiente, y por eso están estos recordatorios de como, oye, mira, pon atención aquí, por eso te está pasando esto. Ya, entonces sigamos el último punto bueno, vamos a seguir con el último punto, que es la vista de la contaminación desde lo que puede ser la conciencia, que como tratábamos, que es energía interactuando básicamente con energía. Sí. De hecho, esta misma conciencia es lo que nos ayuda a cerrar los procesos, a poner la atención donde tenemos que poner, porque si de una otra manera yo estoy resonando o se me está reflejando, ¿cierto?, a través de estas densidades, estas entidades o lo que me esté pasando, es como una alerta o es como un aviso de como que mi atención o mi energía, mi fuerza está puesta en algo que en este momento no es lo que me está haciendo mayor beneficio, y por algo, entre comillas, este maestro que se está presentando me está diciendo, ojo aquí, prepárate aquí, pon atención en esto, ya sea una emoción, ya sea una creencia, sea un trauma, una rabia, algo que no me atrevo quizá o no estoy preparado en ese momento para hacerlo consciente. Esto de una otra manera te está avisando de que, aunque no lo creas, estás preparado para enfrentarlo, para trabajarlo, para hacerlo consciente, soltarlo, lo que sea necesario. Lo hagas por tus propios medios o lo hagas con la ayuda o acompañamiento de un tercero. Sí, importante eso. Aprendan a pedir ayuda, porque a veces estas cosas pueden superar las herramientas, los potenciales, porque hay gente que no le gusta decir dones o capacidades, los potenciales que tenemos. Y claro, sobre todo si trabajas en limpiezas, es muy probable que te llegues a tu lugar vayas subiendo de a poco, y obviamente derribarse, que de repente dejar el ego de lado y derribar cuando de repente hay algo que no se pueda manejar. Pero en la mayoría de los casos, o de repente si no te sentís preparado, pero en la mayoría de los casos es muy probable que llegue algo que de repente estáis listos. O consultar cómo podrías proceder también con profesores, si es que lo aprendiste. Ahora, si querías autodidacto, obviamente déjalo hacia un lado y que esa persona pueda llegar también con alguien que le pueda ayudar. No desde el ego, no, si se presentó lo voy a... No es tan así. No es tan así. De hecho, para aquellos que están como quizás recién dándose cuenta de esto, a modo personal, un consejo muy cercano, yo sé que cuesta, yo sé que es difícil, pero lo que hay que practicar es tratar de no sentir miedo, porque el miedo finalmente viene tomado de la mano de la ignorancia, en el sentido de como, ¿qué es esto? ¿Por qué está conmigo? ¿Qué me va a provocar? Y ese estado como de alerta o supervivencia que el cuerpo humano tiene,
¿cierto? Es lo que finalmente hace de que el enfrentarse o entre comillas limpiar esto sea un poco más complejo. Si nosotros empezamos a darnos cuenta de que nada tiene poder sobre nosotros a menos que nosotros le demos el permiso, créanme que muchas de estas cosas no andarían rondando y no estarían ni siquiera cerca de nosotros. Entonces ahí también en la parte de las creencias, tanto personales como de los que absorbemos desde afuera, es muy importante poder manejarlos de una manera de que finalmente, en vez de ser una limitante, sea algo que me ayude a avanzar, a evolucionar o a cambiar un aspecto en mi vida. Sí, no, totalmente. Me sumo a las palabras de Eric. Y también agregar que no están solos. No son los únicos muy probablemente que están pasando eso, porque en algunos casos cuando de repente no hay como una comunidad o no hay como un profesor o alguien si quería autodidacta, porque de repente hay gente que llega y despierta simplemente y de repente lo ve, lo huele, lo siente, pero no están solos, busquen ayuda, busquen información. Para eso también es este podcast que estamos realizando, para ayudarlos con lo que de repente nuestras propias experiencias que nos han dado estos años también los pueden ayudar a ustedes. Así que dicho eso, vamos a ir cerrando. Muchas gracias a las personas que lleguen a esto. Por favor, compártanlo, denle like, suscríbanse también. Y no sé si mi colega quiere decir algunas otras palabras. Bueno, para los que están recién integrándose, dejamos nuestros Instagram, nuestras redes sociales, ¿cierto?, a disposición para quienes quieran quizá tener más información o contactarse con nosotros por algo en específico. Las puertas están abiertas, estamos aquí para sostenernos entre todos. Recordemos que este cambio de nueva era y de nueva humanidad lo estamos escribiendo entre todos, y obviamente cuando es en conciencia es mucho más llevadero y mucho más amoroso el viaje. Mucho mejor. Gracias a todos por acompañarnos. Sí, totalmente. Chaito, nos vemos.